Bienvenidos a todo el público y especialmente quiero felicitar a los 6 estudiantes. Como parte de su carrera, ellos tienen un seminario donde tocan un tema que sea importante para todos. Entonces, hoy podemos ver, el tema es el arte de la negociación. Ustedes van a conocer ahí cada uno de los puntos. Yo quiero desearles éxitos, ya que ustedes están en esta carrera con un fin, y el fin es llegar a la meta. Y hoy están culminando su seminario para poder optar al técnico en administración de negocios. Es para mí un gran honor y para Universidad Galileo satisfacción ver crecer a los estudiantes, saber que ingresan un día a la universidad y que tienen que graduarse, pero nosotros les decimos que aún hay más. Están acá terminando su técnico, toca la licenciatura. Quiero felicitarlos y sé que ustedes son personas excelentes y que siempre dan todo del todo. Bendiciones y que todo sea cada día más alto. Vamos a continuar la meta y seguir hacia adelante. Para mí es un gran gusto estar frente a ustedes y quiero iniciar mi participación diciéndole a Dios muchísimas gracias por darme esta gran oportunidad. Hay momentos muy lindos para cada uno de nosotros y hoy es uno de esos momentos bellos porque nos sentimos el grupo muy feliz de estar presentándoles nuestro seminario. Para mí es un gusto iniciar con el marco teórico, con el arte de la negociación, usando como estrategias la inteligencia emocional antes de la competitiva. Iniciamos diciendo que el arte es una capacidad, es una virtud y una habilidad que tenemos todos los seres humanos. Como ustedes saben, tenemos la habilidad de tener nuestras manos y trabajar la pintura, la escultura, la música. En la música nos podemos recordar de Ricardo Arjona, ¿verdad? Que tiene su arte es la música. Tenemos la pintura y para eso me siento muy dichosa en poner como muestra ese cuadro que tienen frente a ustedes, que ha sido pintado por mi bella nieta, que tiene 9 años. Así que hoy lo quise mostrar porque es bien importante que estamos hablando del arte, de las virtudes, de la habilidad. Y también a mí, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad de tener la habilidad en mis manos porque trabajo en cocina y trabajo con flores para muestra un botón, lo que tienen frente a ustedes. Entonces, sabemos que también en el arte de la negociación tenemos que trabajar con lo que es la conversación entre 2 o más personas para hacer un buen negocio. Dentro del negocio tenemos fases para trabajar, entre ellas tenemos la preparación, el desarrollo y la conclusión. Cuando hablamos de preparación, tenemos que tener la información necesaria y conocer a la otra parte, que es bien importante para mostrarnos seguros de sí mismos. Por ejemplo, cuando iniciamos una negociación, tenemos que presentar como primer punto la cotización. Ahí empieza el trabajo de ambas partes. Como desarrollo, tenemos que ser objetivos y realistas y asumibles para crear confianza a la otra persona. De esa manera, tenemos los intereses de ambas partes. Cuando visitamos al cliente y le damos una presentación para convencerlo, tenemos que estar seguros de la calidad de lo que le estamos presentando de nuestra empresa. Y como conclusión de las fases, sabemos que al firmar el compromiso y comparar que las dos partes están claras de la negociación para evitar diferencias y malas interpretaciones, es cuando finalmente se firma el contrato. ¿Qué necesitamos
para hacer una buena negociación. Sabemos que tenemos que ser muy hábiles para ello, tener la capacidad de realizar acuerdos satisfactorios para ambas partes, conocer muy bien a la otra parte y analizar las debilidades y fortalezas que tienen las personas. Manejar al 100% la mayor cantidad de información que ambas tenemos que tener, identificando las ventajas comunes de ambas partes. Planificar las concesiones posibles con antelación. Hablamos de estrategias. ¿Qué es una estrategia? Es un plan para dirigir un asunto. Se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan para tomar decisiones y así conseguir los mejores resultados posibles. Entre las estrategias tenemos 4. Las que más trabajamos son la integrativa, que es un ganar-ganar, la competitiva, que es la más frecuente en los negocios, la flexibilidad y por último la pasividad, que es un perder-perder. También hablamos del factor principal para poder determinar cuál será la mejor estrategia a utilizar para cualquier tipo de negociaciones. Tenemos que saber que tenemos que usar una inteligencia. Los empresarios debemos conocer y determinar qué inteligencia debemos utilizar. Dentro de las inteligencias tenemos varias, pero hoy vamos a analizar 2, que es la competitiva y la emocional. La inteligencia es la capacidad y facultad de entender, razonar, aprender y desenvolver y resolver problemas. También es una habilidad y una destreza para hacer algo mejor. Inteligencia competitiva. Se refiere solo al ambiente de los competidores y sus capacidades. También tenemos que saber que no es una actividad de espionaje. Tampoco es necesario utilizar métodos ilegales. Sencillamente es hacer un buen análisis a través de un profesional hábil. También trata de dotar a empresas y pymes las herramientas necesarias para desarrollar un proyecto empresarial con ganancias de éxito. Sabemos que pymes son las pequeñas y medianas empresas. Hablando de la inteligencia emocional, se define como la capacidad que tiene una persona de entender, manejar, seleccionar y trabajar sus emociones y las de los demás con eficiencia para generar resultados positivos. Siguiendo con la inteligencia competitiva, nos preguntamos cómo usarla. Generamos y adquirimos más conocimiento. Esto nos ayuda a capturar, analizar toda la información que necesitamos. Practicando, aumentamos el conocimiento y es el único activo que no debemos despreciar. Hoy vamos a mencionar algunas razones por las que la inteligencia competitiva hoy es imprescindible en cualquier organización o empresa. Anticiparse a los cambios de entorno, aumento de la demanda, aumentar el control ante la competencia, gestionar la innovación, protección y reducción del riesgo y optimización de recursos, la sobrecarga informacional, toma de decisiones más eficientes, generación y adquisición de conocimientos y, por último, identificación de nuevas oportunidades. En este caso, no será el problema la falta de oportunidades, sino elegir aquella que podemos tener mejor para nosotros y seleccionar un océano azul. Vamos a principiar por ver qué es la emoción. Son reacciones fisiológicas en un estado afectivo que experimentamos con reacción y cambios orgánicos cuando se percibe un suceso, persona o recuerdo importante. La inteligencia emocional se define como la capacidad que tiene una persona de entender, manejar, seleccionar y trabajar sus emociones y la de los demás con eficiencia y generando resultados positivos, es decir, es la habilidad de gestionar bien las emociones. En más de una ocasión nos habremos preguntado por qué algunas personas
reaccionan frente a problemas de manera inteligente y creativa y conciliadora. Por ejemplo, en un choque vehicular, nos encolerizamos, discutimos. La persona inteligentemente emocional dialoga, negocia y resuelve el problema. ¿Por qué algunas otras personas tienen más desarrollada que otras la habilidad para reaccionar bien con los demás? Es porque poseen de forma innata esa inteligencia que abre las puertas del mundo. ¿Por qué algunas triunfan, aunque no sean más inteligentes que otras? Inicialmente se pensó que algunos individuos tenían un coeficiente de inteligencia superior al de los demás. Hoy sabemos que el nuevo concepto que da respuesta a este y otros interrogantes es la inteligencia emocional. Una destreza que nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo, adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayor desarrollo personal, convivir con todos desde un ambiente armónico. Los factores que forman la inteligencia emocional las tenemos que aprender a desarrollar y son las siguientes: conciencia emocional, autocontrol, motivación, empatía y destreza para las relaciones y habilidades sociales. Es ser consciente de uno mismo, conocer el propio sentimiento, reconocer las propias emociones y sus efectos. ¿Qué es autocontrol? Es tener la capacidad de manejar nuestras emociones y los impulsos perjudiciales, recuperarse rápidamente de lo negativo. Por ejemplo, un disgusto, un resentimiento y todo lo negativo que se nos pueda presentar. ¿Qué es la capacidad de relación o habilidades sociales? Es aprender a tener una comunicación, ser capaces de escuchar abiertamente y transmitir mensajes claros y convincentes. Tener liderazgo es muy importante, inspirar y guiar a grupos e individuos. Tener habilidades para manejar equipos, crear sinergia y consenso grupal para alcanzar las metas colectivas. ¿Qué es motivación? Son las tendencias emocionales que facilitan la obtención de metas. Tener el afán de triunfo tan necesario en estos días. Iniciativa, disponer para aprovechar las oportunidades que a veces se nos van de las manos. Optimismo, que es tenacidad para buscar el objetivo pese a los obstáculos. Y la empatía, capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, comprender a los demás, percibir los sentimientos y perspectivas ajenas e interesarse activamente por sus preocupaciones. ¿Cuándo usar la inteligencia emocional? Para transmitir confianza, que crean en nosotros. Es muy importante que una persona nos tenga fe y nos conozca como una persona con honestidad y con integridad, para persuadir y dirigir grupos, para catalizar cambios. Estamos en la época del cambio. Continuamente nos encontramos con cosas nuevas que es necesario saberlo manejar. Cuando se necesita inspirar a la otra parte para realizar proyectos nuevos, para conocer y hacer cumplir a un grupo determinado su misión, para colaborar en equipo, para descubrir habilidades especiales en los demás. El objetivo es dotar de inteligencia a la vida emocional. Ahora, en el otro punto que también es bien importante, es cómo usarla. Ser empático para poder entender, manejar y respetar las emociones de las personas. Pensar antes de actuar. Las emociones y la razón deben de ir de la mano. Utilizar la inteligencia y analizar las emociones, especialmente cuando hablamos de ira, tristeza o frustración. Saber elegir las emociones. Si ante una crítica nos enojamos y nos ofendemos, estamos eligiendo mal las emociones. Por lo contrario, si nos paramos a pensar, a analizar el comportamiento, escuchamos para entender su punto de vista y nos damos cuenta que hemos ofendido, entonces será mejor pedir disculpas.
El enfado es la emoción más que genera más daño en nosotros y tenemos que saberlo manejar. Ser feliz y tener paz interior es lo que todos perseguimos obtener. Después de haber escuchado los conceptos de la inteligencia, tanto competitiva como emocional, les mostraremos en este momento cómo la aplicamos, ¿verdad?, a la ciencia de la educación escolar. Antes se usaban métodos rígidos para transmitir la información para luego ser evaluada, pero hoy en día tenemos la bendición de que podemos usarla afortunadamente de una manera positiva. Mi mamá ejerció la profesión de ser maestra por 35 años y realmente era triste cuando ella quería enseñarle cosas nuevas a sus alumnos. No se podía porque tenía que regirse a un plan, a un manual en el cual debía de seguir al pie de la letra. Pero hoy en día, como les comentaba, ¿verdad?, afortunadamente las cosas son distintas y podemos usarla de una manera diferente. La inteligencia emocional hoy en día atiende no solamente los factores del currículo del corte académico, ¿verdad?, sino que también el desarrollo interpersonal como parte motivacional del aprendizaje. Al mirar a la persona en su contexto interno y externo es lo que nos permite tanto a docentes y estudiantes interactuar, ¿verdad?, con esa efectividad que necesitamos hoy en día en la preparación para este mundo real en el cual vivimos, este mundo que se recrea y crea permanentemente en las aulas, sin muchas veces saber del por qué y el por qué lo estamos haciendo. La inteligencia emocional la encontramos en muchos espacios, en la escuela. Este interactuar debe de ser consciente, ¿verdad?, en nuestro autoconocimiento, en el manejo de emociones propias y ajenas, en el motivarse y el poder motivar a los demás, en el saber reconocer emociones ajenas y el poder relacionarlas con los demás. El saber reconocer emociones ajenas, en este punto debemos de ponernos en los zapatos de los alumnos, porque muchas veces nosotros actuamos, pero si no sabemos cómo es la situación de la otra persona, no sabremos de qué manera poder ayudarlos en el área emocional. El presente seminario plantea la posibilidad de utilizar la inteligencia emocional como una alternativa de aprendizaje para potenciar en nuestros estudiantes desde la escuela para interactuar inteligentemente con el manejo de sus emociones en su entorno social. También lo podemos ver en la familia. La familia es la base de toda sociedad y en ella es en donde aprendemos a conocernos internamente, nos valoramos como personas y es allí en donde podremos reaccionar con esa efectividad, con esa chispa que nosotros necesitamos ante los nuevos retos que impone este mundo, que cada día avanza a pasos agigantados. La inteligencia emocional en la familia no es más que la capacidad de poder controlar los sentimientos y las emociones, tanto propios como ajenos, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para poder guiar nuestros pensamientos y nuestra conducta. Pero para ello es necesario que nos adaptemos a los cambios acelerados de la posmodernidad sin perder la perspectiva, ¿verdad?, de lo que somos. Tenemos que aprender a ser productivos, pensando siempre en el servicio y no en el lucro, porque Guatemala necesita personas, así como usted, así como yo, que salgamos adelante, que nos preparemos, que luchemos para poder levantar a Guatemala, porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. O sea que es bien importante que empecemos desde este momento a querer cambiar, a poder hacer muchas cosas, pero usando nuestra inteligencia emocional. Intentemos y van a ver que sí se puede hacer. También lo podemos ver en los profesores, ¿verdad? ¿Qué hacen los profesores con la inteligencia emocional? Pues para ello se necesita tener el conocimiento de qué tono es el que nosotros empleamos para el trato con los alumnos. Esto va a incidir mucho en ellos, ¿verdad?
en el área emocional. Podemos hacer jóvenes exitosos, muy grandes, o también podemos, con la forma en que les hablemos, hacer personas frustradas, que no puedan salir adelante, porque muchas veces cuando nosotros hablamos y decimos algo, los frustramos y los marcamos para siempre. O sea que tengamos mucho cuidado en qué manera tratamos nosotros a los demás, porque de eso va a depender. Si la persona no tiene una situación clara de sus emociones, entonces va a depender de cómo va a ser esta persona en un futuro. Debemos tener la capacidad, ¿verdad?, de manejar la propia contrariedad, porque solo así podremos realmente, como les comentaba anteriormente, ponernos en los zapatos de los alumnos y de esta manera poder comprenderlos y lanzarlos como saetas, preparados, y lanzarlos para afuera, para que estas personas, estos alumnos, puedan luchar y salir adelante con la inteligencia emocional adecuada. También es bien importante, y hoy quiero dejarles algo en su mente y en su corazón, que recordemos que todos los niños sonríen en el mismo idioma. No importa en dónde vivan, cómo han sido creados, pero todos los niños, y aún nosotros como adultos, sonreímos en el mismo idioma. Y es por eso que hoy quiero pedirles un favor, que podamos regalar sonrisas, para que hagamos de este mundo un mundo más alegre, porque vivimos en afanes, en correr, y el corre, ¿verdad?, todos los días. Pero si nosotros regalamos una sonrisa, podemos contagiar a las personas a hacer de este mundo un mundo mejor. El personal docente y administrativo de los centros educativos a nivel medio y alto en la capital de Guatemala utilizan principalmente la inteligencia emocional para negociar exitosamente con el personal con que se relacionan. En nuestros estudios realizados, la muestra de encuestados consistió en grupos de maestros y personal administrativo de distintos establecimientos educativos de la capital de nuestra bella Guatemala. Se determinó efectuarlo en este grupo objetivo debido a que se considera que es un medio en el que se debe usar conscientemente la inteligencia emocional, por el carácter de las personas y personitas con las que hay que negociar día a día. Entre alumnos, docentes, padres, hay conflictos que necesitan ser negociados. En la educación se principia a negociar hablando del tema. Como ejemplo puede ser: dos docentes, uno de idioma español y el otro de lenguaje. Los dos pretenden usar las computadoras en el mismo horario de clases. Los dos conversan el tema. Esto les permite darse cuenta que ninguno de los dos necesitan las computadoras los 90 minutos de las clases. Y acuerdan que uno utilizaría los mismos en los primeros 45 minutos y el otro en los últimos 45 minutos. Han negociado para resolver el problema. Negociar es lo que cada uno de nosotros hacemos normalmente en nuestras vidas. Ante un conflicto, se recomienda como primer punto hablar con la otra parte intentando resolverlo, utilizar estrategias y tratar de que una tercera persona no intervenga. De las investigaciones que realizamos, los docentes consideran que la falta de comunicación es una de las fallas por lo que se ocasionan conflictos. Pienso que también sucede en otros lugares cuando falta comunicación. También es conflicto las cuestiones personales y las cuestiones de poder. En el ámbito educativo, por estar continuamente relacionándose, utilizan la inteligencia emocional para lograr confianza mutua, para lograr un compromiso de la contraparte, para hacerlos sentir que subieron al mismo tren, para que la responsabilidad es de ambos, porque llegan al mismo destino. Y por último, para controlar al oponente, adverso u oyente, ¿verdad? Al tener controlado al mismo, se tiene el conocimiento rápido por si éste modifica su estrategia cooperativa por una competitiva. Por ejemplo, el docente deduce la intención del director cuando realiza una visita al curso. ¿Y cuál es la primera reacción del docente? Él piensa, nos está persiguiendo, o quiere ver si estamos haciendo algo malo. Pero, ¿qué reacción tiene el director? ¿Es pensar que el docente quiere causarle problemas
o pensar que existe algo personal. Este es el ejemplo de una causa frecuente de conflictos donde se deducen las intenciones emocionales en base a los temores. El director no debe visitar a los profesores en horario de clases para comunicarle algo urgente, sino que en recreos o descansos, ¿verdad? Y ahí se para el conflicto. Se pasó una encuesta en un amplio grupo de personal docente y administrativo con preguntas en las que fue necesario indicar cómo y qué estrategia utilizan ellos en lo individual para lograr sus objetivos en las negociaciones. Se les explicó el objetivo principal de la investigación y el porqué de las preguntas formuladas. Nuestro grupo objetivo es de colegios a nivel medio y alto de la capital del país que tanto amamos. Ellos son Discovery School, Magic Book, Colegio Sinibaldi, Colegio Centroamericano, Colegio Los Fresnos, Liceo Frater, Colegio Castillo Córdoba, Colegio Bilingüe Lourdes, Colegio Entre Valles, Colegio Las Colinas, Colegio Mis Angelitos, Instituto Austriaco Guatemalteco y el Colegio Manos a la Obra, directores, profesores y personal administrativo. A todos ellos, muchas gracias por colaborar con nuestro seminario y a todos ustedes, gracias por su atención. Hicimos esta encuesta con 12 preguntas y yo les voy a contar lo que resultó de cada pregunta. La primera pregunta que le hicimos a los maestros y al personal administrativo, bueno, antes de explicarles el tema, ¿verdad? Pensamos en que hay que pensar que negociamos, como dijo una de mis compañeras, que con los chiquitos hay que negociar, con los papás hay que negociar, con las maestras, porque siempre la mayoría somos mujeres y somos complicadas. Entonces, sí, realmente es una negociación la que se tiene que hacer en los colegios, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta era, ¿se prepara usted para negociar? El resultado fue que el 58% de las personas dice que sí, de los encuestados dijeron que sí se preparaban. Obviamente pensamos que los maestros y las maestras deben estar preparados y conocer a cada uno de los padres para mostrar su seguridad y dar confianza. Pero principalmente deben de conocer a los niños, que son los que pasan todos los días y que ellos saben que tienen esa gran responsabilidad que nosotros como padres les hemos entregado a ellos. Entonces, definitivamente tienen que estar preparados para negociar, principalmente con los niños, porque negociar con un niño es bien complicado. Para eso, tienen que también mostrarse que son convincentes, ¿verdad? Si no, el niño termina convenciendo al maestro, ¿verdad? Entonces, también gracias a la encuesta nos dimos cuenta de que los maestros saben hacer su trabajo, saben por qué estudiaron esa carrera, porque no creo que todos podamos ser maestros, ¿verdad? Esa gente tiene una vocación especial. Yo sí realmente los admiro, porque uno de mamá lidiando con 3 hijos es complicado, imagínense 25, ¿verdad? Tienen que ser profesionales. Ellos dicen que sí, son convincentes, ellos dicen que sí se preparan para negociar. La siguiente pregunta era de que si se sentían presionados. Dicen que el 69% de la gente no se sentía presionada. Puede ser que tal vez por el tamañito de los niños no se sentían presionados, ¿verdad? Pero con los papás, ahí es donde está el 31% que nos salió donde quede plano, ¿verdad? Porque un papá enojado, complicado de que su hijo le hace berrinche, entonces sí, de plano eso sí es más complicado de manejar, ¿verdad? La siguiente pregunta fue de que si creen tener facilidad para negociar. Si no tiene facilidad para negociar con un niño, mejor que vaya y que busque otro trabajo, ¿verdad? Porque yo creo que todos somos papás, o tienen sobrinos, o han tenido contacto con algún tipo de niño, y siempre es complicado manejar a un niño. Le ganan muchas veces en una negociación, ellos dijeron que no. Entonces eso quiere decir que los niños no han madurado lo suficiente como para ganarle al maestro. Y el 31% seguramente otra vez nos vamos por el lado de los papás, no de las mamás. Seguramente fueron los papás los que consiguieron algo, que son los que tienen el máster, ¿verdad? Si se enojan cuando no ganan, dicen ellos que el 61% de ellos sí se enoja. Obviamente, como humanos, todos nos enojamos, y el que no me diga a mí que no se enoja cuando no gana, no le vamos a creer, ¿verdad? Realmente yo creo que todos nos enojamos. El tema es aprender a manejar ese enojo para no enfermarse, para no caer colapsado ahí y ver cómo hace para el seguro para pagar el asunto del enojo.
Entonces, todo mundo tiene que manejar la emoción del enojo para no mostrar inseguridad, para no mostrar que no saben lo que hacen. La siguiente pregunta era, ¿busca usted soluciones si no llega a negociar? Así debería de ser, ¿verdad? Todos, y gracias a Dios el 87% de los maestros sí le daban una solución al alumno, ¿verdad? Ese 13% definitivamente son las maestras que son las pequeñitas, que no tienen la experiencia. La siguiente decía que si mantiene usted siempre la calma, obviamente tienen que mantener la calma. Con niños pequeños, si ella pierde la calma, imagínense esa catástrofe, ¿verdad? Sería un terremoto, sería una cosa que definitivamente yo con mi casa a 3 kilómetros del colegio oiría el problema, ¿verdad? La siguiente dice, ¿sabe qué es la inteligencia emocional? Como es un tema de actualidad, obviamente lo manejan, y la inteligencia competitiva también. La inteligencia competitiva, como dijo Dinora, es un tema, como quien dice, más complicado y ya a nivel de negociaciones, de que si me vendes o no me vendes el carro, o si te lo voy a dar a este precio, o si me vas a dar un terrenito a cambio de aquella mi casita que tengo por allá, ¿verdad? Pero la inteligencia emocional, si no la usa uno con los niños y con los adolescentes, no hay carro ni terreno que valga. Ahí sí definitivamente, ni los celulares famosos, ¿verdad? Manipula usted a las personas, el 66%, también el niño es más hábil que uno. Ellos ya vienen de regreso cuando uno va. Yo no sé por qué hoy en la actualidad estos muchachitos están más inteligentes que uno. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por eso es que a la vez que nosotros le entregamos esa responsabilidad a los maestros y ellos tienen la habilidad de manejar a las criaturas, se han estudiado durante cuánto tiempo y todo el tiempo se están actualizando para no dejarse manipular por los niños, y tal vez porque no son de ellos, ¿verdad? Es más sencillo manejarlos, porque cuando son de uno eso es un problema. Un par de ojitos que le hagan a uno y ahí cae uno, ¿verdad? Entonces ellos son los responsables y por eso es que tienen que ir al colegio los niños. ¿Es usted empático? El 68% dijo que sí. Tienen que bajarse en todos los cursos que hemos recibido. Dice que uno se tiene que bajar al nivel del más pequeño. Nosotros no podemos pretender que el niño de 5 años piense como nosotros que somos adultos, ¿verdad? No podemos pretender que un adolescente vaya a decir y a pensar como nosotros, porque es más difícil que el niño de 6 años. Ahora les vamos a presentar a la licenciada Margarita Ascensión, que les va a hablar un segundo del tema del bullying que está tan de moda, ¿verdad? Para mí esta tarde es un verdadero placer estar acá con ustedes compartiendo, ¿verdad? Fíjense que la primera impresión que yo tuve cuando entré acá, mi vista se dirigió hacia el cuadro y dije, ay, qué lindo está ese delfín. Y quiero así públicamente felicitar yo a la nena, creo que es la que está acá, ¿verdad? Y te felicito, mi amor, eres toda una artista. Ojalá que sigas creciendo, ¿verdad? En ese arte de la pintura, que tus papis te sigan apoyando, ¿verdad? Para que puedas llegar muy alto. Realmente, miren, muchas veces no le descubrimos a los niños, tal vez agarran ellos papeles y rayan, pintan y uno dice, pues, ¿qué estás haciendo? Pero es su arte, empiezan desde muy chiquitos a dar muestras, ¿verdad? Y muestra de eso es esta pintura que vemos nosotros acá. Bueno, pues vamos a entrar al tema, ¿verdad? El tema es el bullying. Fíjense que este es un tema que en la actualidad se le ha dado un poco más de auge, pero no es ahorita, esto viene desde mucho tiempo atrás. Es más, fíjense que nosotros podríamos hablar históricamente cuando todos los que conocemos la historia, ¿verdad?, de lo que fue la vida de Cristo en la tierra, él fue víctima de bullying, sufrió maltrato físico, verbal, y realmente no se le había dado tanta importancia, tanto auge como ahora. Bueno, a partir de los inicios de los años 70 fue que se empezó a dar así como que un poco más de importancia a lo que era el tema del bullying, ¿verdad? El bullying en sí es una situación de violencia
que se vive y se sufre más en los centros educativos. Nosotros muchas veces nos aislamos de eso con nuestros hijos, ¿verdad? No les ponemos mucha atención en sus comportamientos, en la forma en que ellos actúan en determinado momento, pero nosotros como padres de familia y los maestros en los establecimientos debemos estar muy pendientes de las actitudes de nuestros niños. Acá en Guatemala se hizo un estudio basado en estudios que también investigaciones que se habían hecho en países como Estados Unidos, donde hay mucha violencia juvenil en las escuelas, ¿verdad? Estados Unidos, Gran Bretaña, Finlandia, Suecia, Noruega, son países donde han hecho muchos estudios sobre lo que es el bullying, ¿verdad? Entonces vamos a entender como que el bullying es en sí, son situaciones de violencia o de agresión, de maltrato que se dan dentro de las aulas y se da mucho más repetitivo en los grados de primaria y en la adolescencia en secundaria, ¿verdad? Entonces se hizo un estudio, se agarró una muestra 38 establecimientos acá en lo que es el área perimetral de la ciudad de Guatemala y una muestra de 1,232 alumnos y alumnas, ¿verdad? El 51% era de varones y el 48% era de niñas, para investigar sobre la incidencia de bullying en Guatemala. Y se utilizó una muestra, solo se hizo con alumnos de 6º grado de primaria, pero se pudo comprobar realmente, se usó la escala de bullying, se llama el instrumento que se utilizó para medir, ¿verdad?, la incidencia de bullying, y la mayoría de respuestas donde los alumnos respondieron que les sucedía frecuentemente fue donde se descubrió que realmente se estaba dando este fenómeno de agresión dentro de los establecimientos, pero que no estaba detectado totalmente por los maestros y por los padres de familia, ¿verdad? Muchas veces decimos nosotros, el niño no quiere ir a la escuela, y fíjese que esta es una de las huellas más atroces que puede provocar en un individuo el bullying o el fenómeno de la agresión dentro de las aulas, ¿verdad? El que el niño no quiera ir a la escuela porque hoy le duele el estómago fuertemente, le duele la cabeza que no soporta, dice, imagínese que ya hasta el niñito chiquito dice tengo migraña, ¿verdad? Pero tal vez porque oyó a su mamá que dijo tengo migraña, pero él quiere un pretexto porque no quiere ir a la escuela, pero no hemos investigado, no hemos averiguado qué sucedió con ese niño en la escuela. La maestra no se dio cuenta de que había un chiquito en la escuela que estaba abusando, que le estaba quitando sus cosas, que le estaba pegando, y él eso lo tiene atemorizado, porque fíjese que el fin primordial del agresor en el bullying es eso, es intimidar, es someter a su víctima de tal manera que infunde en él un temor tan grande que él no quiera ya asistir a la escuela para no sufrir el acoso de su agresor. Entonces tenemos que poner mucha importancia en esto, ¿verdad? Hay categorías en las que está clasificado el bullying, o sea, categorías de agresión que conforman el bullying. Estas, yo creo que acá pusieron algunas. Dice, el bullying o acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo, dice, determinado, tanto en el aula y fuera de ella. Estadísticamente, dice, el tipo de violencia dominante es el emocional. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. Exactamente así es. O sea, es en la infancia y en la adolescencia donde más se da este proceso del bullying. Y el riesgo mayor es que como ellos están en su plena etapa de desarrollo de su personalidad, ellos entran así en un dilema, en una confusión. Bueno, ¿quién soy? ¿Y quién tengo que ser? Porque recordemos que como el agresor está constantemente, ¿verdad? Porque para que sea bullying, dice que tiene que darse en forma repetitiva, constante. Al hacer esto, la víctima se siente impotente. Ella considera que no puede contra su agresor y lo debilita hasta tal punto que se somete. Mira, mañana me traes
y fíjense que eso lo hemos observado nosotros mucho en la escuela. Teníamos un chiquito que llegaba y le decía, mañana quiero que me traigas 10 quetzales. Es que no tengo, le decía él. Pero vos me vas a traer 10 quetzales. Vos decirle, inventarle algo a tu mamá y te los tiene que dar. Y si no, vas a ver. Yo te voy a pegar a la salida. Pero el chiquito, él no decía nada. O sea, él venía y lo que hacía era que le daba, mira, tené mejor, te doy mis panes. Y le daba sus panes. En determinado momento logramos controlar que en algún momento el niño le quitaba sus panes, pasaba cerca de su escritorio y ahí va la cachetada, y aquel se lo agachaba la cabecita, ¿verdad? Pero se llegó un momento en que se detectó que este niño estaba siendo víctima de bullying. Entonces ya empiezan a tomarse medidas que tiene que hacerse para evitar que estos chiquitos sean abusados de esa manera. Miren, el problema grande es que estas personas que son sometidas a este maltrato, a este fenómeno de agresión, son personas que más adelante, según las investigaciones que se han hecho, más adelante dan muestras de tener dificultad en la habilidad de relacionarse socialmente. Ellos desconfían de todo el mundo, o sea, me va a hacer, me va a pegar, y aparte de eso también hay pautas de comportamiento posteriores que no son muy aceptables ante la sociedad, ¿verdad? Dicen, es que este es bien mish, no le haga caso. Pero ¿por qué es mish? O sea, no hemos llegado a descubrirte, es que es muy tímido, sí, pero ¿por qué es tímido? O sea, ¿qué sucedió? Sí, a veces dicen, mire, pero es que en la casa no es así, es diferente, pero es porque muchas veces también están siendo sometidos a este maltrato, a este fenómeno de agresión, y no lo hemos detectado. Entonces, entre las categorías que tenemos, la categoría de la agresión física, esta puede ser de dos tipos, puede ser directa o puede ser indirecta. Directa son golpes, patadas, empujones que se le dan a la persona, pero la indirecta es cuando se agarra y se rompen sus cosas, se le rayan sus cuadernos, llega el niño, pero ¿usted por qué trae rayado el cuaderno? Mire cómo lo trae todo roto. Sí, y es que él no quiere ni decir, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Es que se me rompió. ¿Y cómo se le rompió? No sé. Dice, no sé porque tiene temor a decirle que el otro le pegue en la escuela cuando regrese, va, si llegan y le llegan a reclamar a ella la maestra. Pero acuérdense que la amenaza es otra de las categorías de agresión del bullying. Entonces los amenazan, los coaccionan, los chantajean, como el que le digo que le pedía el dinero, pero el otro no tenía, le daba los panes. Entonces le dice, y si no te pego. Y ese es su temor más grande, ¿verdad? Entonces en la agresión física indirecta es esa, ¿verdad? El romperle, el quitarle, tirarle a la basura sus pertenencias. Es indirecto, pero es agresión física. Luego también tenemos la agresión verbal, ¿verdad? Como propiamente dicho, es cuando se usa la palabra. Todo lo que se le diga, el maltrato, palabras que sean desagradables, insultos, la burla, los apodos que son desagradables también, ¿verdad? ¿A quiénes nosotros nos gusta que nos pongan un sobrenombre? Yo leo, ahí es donde realmente debemos de enseñarle a los niños a usar la empatía, ¿verdad? Nosotros eso tratamos mucho en la escuela, a usarla, que ellos usen la empatía. Mire, ¿a usted le agradaría que a usted le dijeran o le hicieran lo que usted está haciendo? Si es agradable, va a decir sí. Pero si es algo desagradable, va a decir, no. Y es lo que normalmente pasa. ¿A usted le agradaría que a usted le rompieran su cuaderno? No. Ah, bueno, pues entonces usted tampoco no lo haga, pues, ¿verdad? Porque si es algo que a usted no le agrada. O el chiquito que llegó y le dio la cachetada, ¿verdad? Mire, ¿a usted le gustaría que le diga, dele una cachetada? Dele la cachetada, vamos a ver si le gusta. ¿Le gustaría? No. Ay, entonces ¿usted por qué se la dio? Entonces tenemos que enseñarles a ellos a ser empáticos, ¿verdad? Ponerse en el lugar de la persona antes de, ¿verdad? Para evitar, esas son unas formas de controlar el abuso dentro de las aulas para evitar el bullying. Entonces la agresión verbal es esa, ¿verdad? Todo lo que sean insultos, muchas veces por su aspecto físico, por su vestimenta que lleva, por su grupo étnico o por algo que sea visible en él, alguna anomalía visible. Cuando esa persona es acosada, por eso hay abuso escolar, es ese abuso o agresión verbal,
Y fíjese que es la más frecuente, y en las gráficas que se dan, por aquí voy a dejar un documento que pueden, para ampliar, ¿verdad?, la información. Ahí hay gráficas, ¿verdad?, donde se muestra que el más frecuente usado es el verbal. La agresión verbal es la que más se utiliza y es la que más daño causa, ¿verdad? Estos son chiquitos cuando han sido sometidos en la infancia o la adolescencia a agresión verbal. Ellos tienen muchos problemas y pueden caer en trastornos también de timidez, que se sienten ellos intimidados, que no quieren participar, aislados. Ellos solo se aíslan muchas veces, ¿verdad? Pues también estábamos hablando de la amenaza, ¿verdad? Es todo lo que coaccione, todo lo que hagan ellos para chantajear. En sí, lo que pretende el agresor es mantenerlo sometido por medio de amenazas. Y aquel con el temor, ¿en qué momento va a cumplir la amenaza? ¿En qué momento va a hacer lo que me dijo? ¿Verdad? Y por último, pues, entre las categorías también de la agresión, en el bullying tenemos la agresión de grupo, ¿verdad? En la primaria son muy populares los grupos, los grupitos, ¿verdad? Pero estos se van desvaneciendo poco a poco conforme van avanzando en los grados. Pero resulta que siempre hay un líder, ¿verdad? Y que no le va a gustar que se vaya perdiendo su imagen en el aula. Entonces este líder viene y decide unir a su grupo y empieza a formar bandas o maras de agresores. Y es lo que hasta hoy en día nosotros vemos las famosas clicas, ¿verdad? Que ahora son ya se han hecho grandes redes, eso ya se volvió mucho mayor acá en Guatemala. Pues se trata realmente de erradicar esta situación, ¿verdad? Porque son situaciones muy difíciles donde nuestros hijos, nuestras hijas están inmersos en este mundo. ¿Verdad? Tenemos que enseñarles a ellos a que cuando están siendo víctimas de este tipo de acoso, de abuso, de este fenómeno de agresión, ellos hablen, pero para eso nosotros tenemos que darles a ellos confianza, ¿verdad? Entonces, ya para ir resumiendo, lo que nosotros podemos sugerir en realidad es que este tema debe de abordarse, debe de buscarse la forma, planteamientos, capacitación a maestros para que ellos sepan cómo detectar este tipo de situación dentro de las aulas, ¿verdad? La escala de bullying que fue utilizada pues demostró ser un instrumento muy confiable, ¿verdad? Por lo que abogó estadísticamente. Entonces, adaptarlo, y fue aplicado solo a un grupo menor de alumnos de sexto grado primaria. Pues aquí tal vez lo especial sería, para detectarlo a nivel nacional, sería aplicarlo a todos los grados para ver qué incidencia hay de los más chiquitos hasta los más grandes, ¿verdad? Porque solo se agarró una muestra y fue alumnos de sexto primaria. Y sí se da más incidencia en lo que es el área metropolitana, ¿verdad? En el área rural también se da, pero en menor frecuencia, ¿verdad? Y las recomendaciones son esas, ¿verdad? Que se aplique esta escala de bullying a nivel nacional en todos los establecimientos, en todos los grados, ¿verdad? Y algo muy importante es fomentar, nosotros aquí vemos muchos padres, madres de familia, fomentar valores, ¿verdad? Los valores. Ahorita el Ministerio de Educación le está dando mucho auge a eso, y de hecho se agarra un valor mensual en los establecimientos. ¿Por qué? Los valores se han perdido mucho en nuestra sociedad. Se han perdido mucho. Ahora ya no hay cortesía, ¿verdad? Como antes, que subían las personas, mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Subían al bus y el caballero se paraba y siéntese, señora. Pero ahora, quítese, señora, y ahí va. Y ahora la mayoría están sentados, son varones, ¿verdad? Y las mujeres paradas. Y cuando, si van con un bebé, ahí se hacen los dormidos. No, yo no vi que ahí va ella. O algunos se atreven a decirle, le sostengo al bebé. Y ni modo, ¿verdad? Que la mamá le dice, sí, tenga mi bebé, ¿verdad? Pero la cortesía es un valor que se ha perdido, ¿verdad? Entonces tenemos que recuperar valores, el respeto, ¿verdad? El respeto, uno tiene que enseñarles a ellos de que uno tiene que dar y para poder recibir. O sea, si yo le falto el respeto a alguien, definitivamente que yo tengo que esperar que me falten el respeto a mí, ¿verdad? Entonces los valores es algo muy importante que debemos de fomentar, ¿verdad? También promover campañas de sensibilización. Sensibilizar a la gente sobre lo que es este tema,
que, como le repito, no es nuevo. Lo han visto como un tema común. O sea, históricamente se ha visto como una relación entre un niño y una niña que se están discutiendo, que están peleando, pero hasta ahí. Pero no se le ha dado la importancia que este tema en realidad requiere, ¿verdad? Hay algunas situaciones en las que no se ve la categoría como bullying, o sea, no es acoso. Por ejemplo, cuando se da entre dos personas en forma juguetona, ¿verdad? Que están jugando, eso no se cataloga como bullying. O personas que tienen en fuerza y poder están en similar situación. Se da cuando hay una diferencia marcada de poder entre la víctima y el agresor, ¿verdad? Entonces, pues este es mi aporte sobre lo que es el tema del bullying. Entonces vamos a terminar ya con las conclusiones de nuestro seminario. Recordándoles la hipótesis, ¿verdad? La hipótesis que nosotros queríamos comprobar era de que si realmente era la inteligencia emocional más utilizada en los colegios a nivel medio y alto en la capital de Guatemala. Por supuesto que ustedes vieron los resultados y gracias a Dios la inteligencia emocional sí se maneja bien. Como dice ahí, es un término de la actualidad y es importante manejarla para no perder el control en el nivel de los niños, en el nivel de los adolescentes, a nivel de nosotros y principalmente, como decía la licenciada, ¿verdad? Nosotros como padres y algunos como abuelos tienen la responsabilidad de enseñarle a los niños, a los hijos, a los nietos, a los sobrinos a manejar sus emociones, porque si uno no lo hace, alguien más se los va a enseñar y puede ser que se los enseñe mal, ¿verdad? Es bien importante para lograr negociaciones a todo nivel, prepararse con anticipación, hay que ser convincentes en los argumentos y no mostrarse presionado ante la otra parte. Debe saber manipular a la otra parte y ser empático y buscar soluciones y mantener la calma es muy importante. Entre las recomendaciones que nosotros como grupo podemos hacer y como aporte, ¿verdad? Vamos a dejar nuestro documento que bastantes noches de sueño nos costó. Entre el contenido y la tratada con ese montón de personitas, que fue bien interesante para todos. Cada quien vivimos experiencias diferentes desde que nos complicaron la entrada al colegio para hacer una cosa donde nosotros queríamos aportar hasta donde nos dijeron, mire, ¿y cuándo vuelve a regresar? ¿Verdad? Mire, enséñenos más. Queremos darles nuestras recomendaciones. Al contratar personal es importante darle la inducción necesaria para que conozcan el significado de la inteligencia competitiva y de la inteligencia emocional. Obviamente ahí decimos al contratar personal porque como nosotros a eso vamos, ¿verdad? Nosotros algún día vamos a tener nuestra empresa y vamos a tener que contratar personal, tenemos que recordarnos de esos dos términos porque si no vamos a contratar a las personas apropiadas. Capacitar a los equipos de trabajo a desarrollar principalmente la inteligencia emocional para lograr negociar con éxito, ya sea con niños o con empleados de grandes empresas. La capacitación es un tema que también es así como esos dos, es de moda, ¿verdad? El que no capacita a su personal y se queda con lo de ayer y lo de antier, ya hoy está desactualizado. Hay tantas maneras de capacitarse que si uno como persona no lo hace, esa persona realmente no está creciendo y esa persona tiene bastante desventaja sobre otras gentes que sí lo hacen. Entonces es importante que todos tengamos ese interés de capacitarnos. Si no lo hacen en nuestros trabajos, hagámoslo nosotros de alguna manera, ¿verdad? Igual ahora en el internet todo está, es una maravilla, ¿o no? El éxito radica en dar seguimiento al equipo para que se note el interés por ellos, para motivarlos a ejecutar las tareas que se les asignen. También creo que es bien importante ese tema de la motivación, porque si el empleado, hasta la empleada doméstica que tenemos en la casa, ¿verdad? Ella tiene el poder de ponernos cualquier cosa en la comida, tiene el poder de la lavadora, tiene el poder de cualquier cosa. Si no la tratamos y no la motivamos para que ella esté realmente contenta, no va a hacer bien su trabajo y los damnificados al final somos nosotros, ¿verdad? Igual en las empresas, los gerentes, ellos no van a ganar la misma cantidad de dinero si tienen personal desmotivado. Es importante tomar conciencia de las propias emociones, ser empáticos para percibir los sentimientos de los demás.
Eso es desde el momento con el hijo, con la esposa, con el jefe, con el doctor, con todo el mundo, ¿verdad? Es importante tener el control de las emociones para uno mismo no enfermarse, para uno mismo no ir al hospital y ir a pagar un montón de dinero porque no supe controlarme. Aprender a tolerar las presiones y frustraciones del día a día, desde el tráfico, desde los policías, desde todo lo que ustedes y yo hemos vivido, ¿verdad? Entonces, si nosotros no controlamos nuestras emociones, ¿quién lo va a hacer? Uno mismo tiene que velar por su integridad física. Trabajar en equipo con actitud social para un mejor desarrollo personal también es importante, ¿verdad? Porque la satisfacción que le queda a uno de trabajar en equipo es bien bonito. Tenemos que confesar que tuvimos complicaciones. Siempre el pobre Adolfito, ni se diga, ¿verdad? Él solito de hombre con 5 mujeres. Y realmente la Universidad Galileo es una preciosura. Licenciada Araceli, muchas gracias. Ya nos extendimos un montón, creo que entendieron bien lo que es la inteligencia emocional y el que no la aplique se va, ¿cómo se llama? A vérsela con nosotros. Ahora les queremos dar las gracias por habernos acompañado. Realmente esperamos que nos sigan acompañando en nuestros siguientes seminarios, licenciado. De verdad, de corazón, nos enseñó muchísimo. Habría mucho que decir, pero sí vale la pena enfatizar algunos pequeños detalles. Por ejemplo, el seminario. El seminario es una técnica de estudio que fue propuesta por estudiantes de una universidad alemana y trascendió tanto que en el mundo entero el seminario se convierte en un método importante y un requisito para que los estudiantes de muchas carreras se gradúen, tanto a nivel medio como universidades. En el nivel medio, pues, tal vez no le entramos con mucha seriedad a los seminarios, tal vez alguno acá sí, ¿verdad? Pero yo siempre me acuerdo de mi seminario y 3 o 4 trabajamos de 53 y todos sacaron la nota de seminario. Acá en la universidad no hay una nota de grupo, hay una nota de individuo. Pero sí vale la pena contarles que estudiantes de la Universidad Göttingen en Alemania propusieron hace más de un siglo esta herramienta en la que el rol del catedrático pasa a un segundo nivel, porque realmente el seminario son los seminaristas o estudiantes quienes hacen la ciencia. Y entonces, acá mencionaron un par de veces su primera experiencia hace 2 años y a veces aprendemos a base de golpe. Los seres humanos aprendemos mejor a partir de momentos críticos que de momentos buenos, porque cuando las cosas van bien, por ejemplo ahorita que la selección está ganando, todo el mundo está embobado, ¿verdad? Pero primera pérdida ya todo el mundo se vuelve a decaer el ánimo, no ponen en juego la inteligencia emocional. Ustedes han realizado una actividad que básicamente les da un nivel de realización personal y qué bueno que acá está la familia de muchos de ustedes, algunos de sus compañeritos que ustedes ya los antecedieron, son sus sucesores y los invitamos a estar en esta experiencia porque así también se aprende. Y ellos pueden aprender y compartir esa experiencia para posiblemente mejorarla, porque la vida es una constante mejora. Agradecer a la familia que está acá. También agradecerles a ustedes porque realmente lo que en otras carreras hacemos en un semestre, aquí se hace en 10 sesiones, aunque 10 sesiones que se convirtieron como en 30, ¿verdad? Porque el grupo se reunía entre semana, fin de semana. Nosotros nos reunimos con ellos algunas ocasiones, hicieron su par de ensayos y valieron la pena, ¿verdad? Porque el ensayo permitió que mejoráramos el proceso. También vale la pena decirles que lo que cuesta en la vida es lo que más se valora, ¿sí? Y una de las ventajas del seminario es escuchar criterios, negociar, entender que no siempre mis ideas van a ser aceptadas,
como tampoco no siempre van a ser inaceptadas. Y eso es parte del juego de aprender a hacer ciencia. Recuérdense que la paciencia y la inteligencia emocional, aquí dijeron que los niños nos las tenían que tener, ¿verdad? Pues no solo los niños, ¿verdad? Nos tenemos que aprender a tolerar todos. Muchas gracias por haber compartido este estudio, fue un estudio muy interesante. Tal vez la recomendación que yo les doy es que hagan llegar esto a los colegios que encuestaron, porque es un valor agregado, que el seminario no se quede solo en esta presentación. Típicamente muchos proyectos se quedan únicamente en una presentación o en el papel o en el documento. Hay que viabilizarlo. Llegan al fin de un proceso, pero es el principio del fin, ¿verdad? Por eso estoy seguro que la niña que pintó ese delfín se inspiró en el último animal que creó Dios sobre la tierra, que es el delfín. Por eso se llama delfín, ¿verdad? Es el último. Dijo Dios, ya no voy a crear más. Entonces te vas a llamar delfín porque sos el del final. Muy bien. Ustedes tampoco están llegando al fin de su vida estudiantil. Están en el comienzo. Finalmente, pues, siempre hay agradecimientos. Agradecer a todos los que nos acompañan porque ustedes le dan realce a una actividad como estas. No tiene sentido tanto esfuerzo para que nadie nos escuche. La dirección de la carrera, también muchas gracias a la licenciada Araceli, porque siempre nos acompaña y apoya estos proyectos. A ustedes mis felicitaciones porque han demostrado mucho profesionalismo en su presentación. Y qué bueno, yo realmente disfruto cuando, con perdón de la expresión, hay agarrones en la clase, ¿verdad? Perdón por la expresión, pero yo lo disfruto porque eso es bueno. Y algo que caracterizó a este grupo es que se decían las cosas, yo decía, se irán a pegar, decía yo. Entonces yo dije, voy a tener que hacer valer mi cinta negra, ¿verdad? Pero entonces a prepararme un poquito, pero nunca hubo necesidad. O sea, sí hubo inteligencia emocional, hubo madurez del grupo. Yo creo que el grupo ha llegado a tal nivel de entendimiento que se atreven a decir las cosas y asimilarlo, eso es bueno. Así que muchas gracias por ese profesionalismo. Muchas gracias a todos ustedes nuevamente por acompañarnos y yo les digo, sigan adelante. Las familias, los hijos, los nietos, ven en sus madres y en su padre un ejemplo de vida, o en los abuelitos, ¿verdad? Como sea. Hay un ejemplo, porque si ellos son capaces de hacerlo, ustedes que son más jóvenes, ¿por qué no lo van a hacer? Y qué orgullo, yo ahora recordé a mi papá porque él siempre quiso acompañarnos a actividades como estas, ¿verdad? Y por eso a los estudiantes de las licenciaturas, más jóvenes que las jovencitas y jovencitos que están aquí, porque son adolescentes, yo les digo, involucren a sus papás en estas actividades, porque es un orgullo adicional para ellos. Uno tal vez no lo valora tanto, o no lo valora, ¿verdad?, a esa edad, pero después uno dice qué bueno que lo hicimos. A la licenciada que creo que se nos fue, no, allá está, licenciada, muchas gracias por regalarnos su tiempo, porque lo más valioso que todos tenemos es el tiempo y regalarnos tanta carrera, trasladarse, regresar, regalarnos todo ese tiempo y esfuerzo para 15 minutitos. Eso lo menos que podemos hacer es agradecerlo, ¿verdad? Muchas gracias por compartir esa experiencia. Así que me podría quedar 2 horas, les dije, pero que queden 6 minutos. Que Dios los bendiga a todos y éxitos, sigan adelante y ya saben que estamos para servirles.